Tan pronto como cesaremos de sangrar, cesaremos de ser bendición. Dr. J.H. Howitt. 6. El despertamiento tarda porque Arnalt definió el cristianismo de un modo muy sencillo. Dijo, es vivir en el tiempo para la eternidad, bajo la mirada de Dios y con su ayuda. Oh, que los creyentes pudieran llegar a ser de veras conscientes de lo que significa la eternidad. Si supiéramos vivir cada momento de cada día bajo la mirada de Dios, si cada acto lo realizáramos a la luz del juicio que ha de recaer sobre nuestras acciones, si vendiéramos cada artículo, eleváramos cada una de nuestras oraciones, diezmáramos hasta la última de nuestras posesiones, predicáramos, los que somos predicadores, cada uno de nuestros sermones con un ojo a la humanidad condenada y con el otro al tribunal de Dios, entonces tendríamos un despertamiento del Espíritu Santo que conmovería la tierra y en muy poco tiempo salvaríamos a millones de preciosas almas. Los últimos y osados teólogos de nuestros días, los tronos tambaleantes, los incontenibles avances del ateísmo y las pretensiones de total dominio religioso por parte de Roma, han de llenarnos de alarma. Ha sido dicho con razón que hay solo 3 clases de personas en el mundo hoy día: los que temen, los que son demasiado ignorantes para temer y los que confían en el Dios de la Biblia. Sodoma, que no tenía Biblia, ni tratados, ni reuniones de oración, ni iglesias, y apenas un solo predicador, fue hallada responsable delante de Dios y fue destruida. ¿Cómo pensáis que escaparán América e Inglaterra de la ira del Todopoderoso? El hecho es que la gente hoy día edifica iglesias, pero no las llena, se imprimen millones de Biblias, y muy pocos las leen, hablan de Dios, y no creen en Él, hablan de Cristo, y no confían en su salvación, cantan himnos, y solo se recrean en la música, no fijándose ni un ápice en las palabras. ¿Cómo tiene que terminar todo esto? Casi cada una de las mayores conferencias y congresos religiosos de nuestros días son la exacta reproducción de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, se dice que la iglesia está sentada con Cristo. ¡Qué mentira! Somos efesios, sí, pero, como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, hemos perdido nuestro primer amor. Consentimos con el pecado y estamos faltos del primer amor. Consentimos con el pecado y no lo combatimos. Ante tal iglesia, fría, carnal, indiferente, este mundo licencioso, amante de placeres, no se rendirá. Dejemos de buscar excusas. La causa del descenso de la moral no es la radio ni la televisión. La culpa de la presente degeneración y corrupción internacional radica en la iglesia. Ya no es la iglesia una espina para el mundo. Recordemos que no ha sido en tiempos de popularidad, sino en los de persecución, cuando la iglesia ha triunfado. Es extraño que seamos tan simples hasta el punto de creer que la iglesia está presentando a los hombres los ideales del Nuevo Testamento, al par que vivimos de un modo totalmente ajeno a tales ideales. ¿Por qué tarda el despertamiento? La respuesta es muy sencilla, porque el Evangelio está altamente comercializado. Los diezmos de las viudas y de los pobres son empleados en una vida de lujo por muchos evangelistas. Las grandes multitudes de oyentes y de convertidos, los saludos de las autoridades, etc., son proclamados a los 4 vientos. Todo se hace objeto de grande publicidad, excepto la ofrenda de amor. Gentes engañadas dan pensando que los receptores de las ofrendas hacen la obra de Dios, mientras que lo que están haciendo es mantener una alta reputación para predicadores de pequeño corazón que viven al estilo de Hollywood. Hay predicadores que poseen fincas de recreo y botes para pasear en el lago, y que teniendo una buena cuenta en el banco, piden mayores salarios. ¿A tales asalariados avarientos puede confiar Dios un despertamiento del Espíritu Santo? Estos predicadores maniquíes, que cambian de traje 2 o 3 veces al día, predican al Jesús del establo, pero ellos residen en hoteles de 5 estrellas. Extorsionan a sus oyentes haciéndoles saltar hasta el último céntimo, que gastan en sus hijos, en nombre de aquel que tuvo que pedir un denario prestado para ilustrar su sermón. Llevan vestidos de última moda en honor de aquel que vestía una túnica de sencillo obrero. Comen buenos bistecs en recuerdo de aquel que ayunó en el desierto. Tales obreros cristianos se creen dignos, no solamente de sus salarios, sino de los intereses compuestos de sus cuentas bancarias. Qué terrible será todo esto en el día del juicio. El despertamiento tarda porque se ha puesto el Evangelio demasiado barato. Tenemos hoy himnos de iglesia cantados al compás de danza, en las iglesias, en discos sagrados y por la radio. Se canta de la sangre redentora de Cristo al ritmo de vals. Imaginaos una invocación al Espíritu Santo a ritmo de síncope. Los púlpitos se han convertido en escaparates de habilidades, hermanos, y el grupo de visitantes se asemeja, muchas veces,
a una exposición de maniquíes. Sería más fácil oír a una rana entonar el claro de luna de Beethoven que a un predicador de nuestros días predicar con aquella unción del Espíritu Santo que ponía a temblar a los oyentes. Los evangelistas hoy día están dispuestos a todo, con tal de lograr que unas pocas personas se levanten y vengan al púlpito. Evitando mencionar el pecado y la condenación gritan: ¿quién desea ayuda? ¿Quién quiere más poder? ¿Quién se propone andar más cerca de Dios? Esta fe fácil que hoy día se predica deshonra al Redentor y mancilla el altar. No se dice que el altar es un lugar para morir al mundo y a su pecado. Hay que hacerlo fácil, no difícil. Allá se queden los que no quieren pagar el precio de una verdadera conversión a Dios. El despertamiento tarda a causa de la poca atención por las almas. Se emplea poco tiempo en orientar a los buscadores, entre los cuales puede haber algunos anhelosos y sinceros. A veces el inteligente predicador les deja abandonados en manos de algún cristiano con más buena voluntad que palabra acertada, para acudir a la puerta a saborear la crema de las alabanzas de sus admiradores. Con tal negligencia espiritual no es extraño que los fieles se encuentren confusos y aturdidos. El despertamiento tarda a causa del temor. Como evangelistas somos tímidos respecto a las religiones falsas de nuestros días, como si hubiera más de un nombre por el cual podemos ser salvos. Pero Hechos 4:12 todavía está en las Escrituras. Al predicador moderno esto le parece ridículo. Elías se burló de los profetas de Baal ridiculizando su impotencia. Es mejor destruir a los dioses falsos, como hizo Gedeón, que faltar a la voluntad de Dios. Los cultos sin Cristo y las religiones parásitas que atentan a su divinidad provocan la ira de Dios. ¿No tenemos que sonar la alarma? Ya no somos ni protestantes ni católicos. ¿De qué protestamos? Si fuéramos la mitad de lo cristianos que profesamos ser y tuviéramos una décima parte del amor a la verdad y a las almas que decimos poseer, nuestro pueblo cristiano se vería bañado en sangre a causa de la persecución, pero asimismo lo sería en el fuego del Espíritu Santo. Wesley vio cerradas las puertas de las iglesias de Inglaterra a causa de su intrépido valor. El mismo Rowland Hill dijo de él: él y su legión de predicadores desarrapados, peones, camioneros, labriegos y limpiadores de chimeneas se dedican a envenenar las mentes de las gentes. Pero Wesley no temió la burla. Desafió a los hombres y a los demonios. Su Whitefield fue asimismo ridiculizado del modo más bajo y ruin, y si los cristianos del Nuevo Testamento fueron apedreados y hechos objeto de ignominia por todas partes, puesto que el pecado y los pecadores no han cambiado, ¿por qué los predicadores actuales no desatamos las iras del infierno? ¿Por qué somos tan normales y tan espléndidamente nulos? Podemos tener tumultos sin despertamientos, pero a la luz de la Biblia y de la historia, ¿podemos tener despertamientos sin tumultos de oposición? El despertamiento tarda porque nos falta ardor en la oración. Un famoso predicador dijo estas palabras: he venido a esta conferencia con un gran peso en mi corazón acerca de la necesidad que tenemos de orar. Los que compartan este sentimiento conmigo que levanten la mano, pero sin hipocresía. Hubo muchas manos en alto, pero cuando al final de la semana se invitó a una vela de medianoche de oración, el gran predicador se fue a la cama. No tanta hipocresía. La sinceridad está fuera de uso. Todo es superficial. El mayor factor que retrasa el despertamiento del Espíritu Santo es la falta de dolores de parto para el alumbramiento de almas regeneradas. Estamos sustituyendo la propagación de los tiempos primitivos por propaganda. ¡Qué locura! El Nuevo Testamento pone una valiosa postdata referente a Elías en Santiago 5:17, donde dice que oró. Si no fuera por ese texto, leyendo el relato del Antiguo Testamento, donde no se habla de sus oraciones, diríamos simplemente: Elías profetizó. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ni tampoco sudado con agonía de alma, como dijo Lutero. Oramos con una actitud de lo toma o lo deja. Nuestras oraciones son de ocasión. Ofrecemos lo que nada nos cuesta, ni siquiera tenemos un fuerte deseo de aquello por lo cual oramos. Somos acomodaticios, blandos, espasmódicos. El único poder al cual Dios cede es el de la oración. Escribimos acerca del poder de la oración. Un lema innegable que puede aplicarse a la Iglesia hoy día es el de no luchamos. Desplegaremos nuestros dones naturales y espirituales, proclamaremos nuestros puntos de vista políticos y religiosos, predicaremos un sermón o escribiremos un libro para corregir una doctrina o edificar al hermano. Pero, ¿quién asaltará las fortalezas del infierno? ¿Quién se negará buena comida, buena compañía o buen reposo para liberar cautivos de los lazos de Satanás y traer trofeos de almas lavadas por la sangre de Cristo? Finalmente, el despertamiento tarda porque quitamos la gloria que pertenece a Dios.
Escuchad y maravillaos. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo y, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. Juan 5 2.41-44. Afuera con todo el chismorreo por la espalda, mi programa de radio, mi iglesia, mis libros. Estas presentaciones con el consabido y esperado, tenemos el privilegio de tener entre nosotros, etcétera, etcétera. Los predicadores que han recibido de gracia todo lo que tienen, no solo aceptan tales halagos sino que los esperan, y lo peor es que muchas veces, después de haberlos escuchado nos preguntamos si vale lo que ha sido dicho de ellos, si no hubiesen sido objeto del pomposo anuncio. Dios de misericordia, cuán poco recibes de todo esto. ¿Por qué no cumples tu amenaza y no nos vomitas de tu boca? Hemos faltado. Estamos sucios. Amamos la alabanza de los hombres. Señor, levántanos de esa caída. Bendícenos con quebrantamiento. El juicio debe empezar con nosotros los predicadores. El Evangelio no es una antigua historia contada de nuevo, sino el fuego del Espíritu alimentado por la llama del amor inmortal. Y hay de nosotros si por nuestra negligencia en avivar el don de Dios que está en nosotros, esta llama arde poco. Dr. R. Moffat Wautrey. El más grande milagro de aquel día, Pentecostés, fue la transformación obrada en aquellos discípulos que esperaban. Su bautismo de fuego les transformó. Samuel Chadwick. La enseña del cristianismo no es la cruz, sino la llama de fuego. Samuel Chadwick. El Evangelio es un hecho, contarlo simplemente. El Evangelio es un hecho gozoso, contarlo con alegría. El Evangelio es un hecho real, contarlo con confianza. El Evangelio es un hecho de infinita importancia, contarlo con ardor. El Evangelio es un hecho de infinito amor, contarlo con sentimiento. El Evangelio es para muchos difícil de comprender, ilustrarlo con ejemplos hasta hacerlo comprensible. El Evangelio es un hecho acerca de una persona, por lo tanto, predicado a Cristo. Archibald Brown. La verdadera predicación es sudor y sangre. Dr. José Parker. 7. ¿La predicación ardiente por las almas un arte perdido? Han pasado siglos desde que el reformador suizo Escolampadio formulé la frase, ¿cuánto más harían unos pocos hombres fervientes en el ministerio que una multitud de tibios? El paso del tiempo no ha quitado oportunidad a esta frase, al contrario, necesitamos hoy más que nunca predicadores buenos y fervientes. Isaías era uno de los tales cuando le oímos exclamar, ¡ay de mí, pues soy hombre de labios pecadores y habito en medio de un pueblo de labios pecadores! Y Pablo expresaba sus sentimientos con otro ay de mí si no anunciar el Evangelio. Creo que nadie ha expresado mejor el sentimiento de la magnitud de la tarea de un predicador del Evangelio que Ricardo Baxter Kidderminster, de Inglaterra, cuando dijo, lo peor que os puede ocurrir es que pudierais cambiar vuestros oficios por el mío. Considero las tareas de los obreros de esta ciudad una verdadera diversión, al lado de la mía. Sin embargo, yo no la cambiaría por la del más encumbrado príncipe. La tarea de los obreros manuales preserva su salud, la mía la consume. Su tarea es fácil, la mía es un dolor continuo. Ellos tienen horas y días de recreo, yo apenas tengo tiempo para comer y beber. A ellos nadie les inquieta cuando han terminado su tarea, pero yo cuanto más hago, más odio y encono levanto contra mí. Baxter tenía una idea realmente novotestamentaria del oficio de predicador, ya que, como alguien dijo de él, predicaba como alma agonizante a hombres a punto de morir en sus pecados. Una tanda de predicadores de este calibre salvarían a su generación de las fauces abiertas del infierno. Podemos tener un alto porcentaje de asistencia a la iglesia, con un bajo nivel de espiritualidad. Antes se echaba la culpa a los predicadores modernistas, hoy la aplicamos a la televisión, y aun cuando sé que ambas cosas son ciertas, quisiera preguntar a los predicadores, ¿no ha llegado el momento de confesar como aquel antiguo senador romano, la falta, bruto, está en nosotros? ¿No es cierto que los grandes predicadores se han acabado y que la predicación ardorosa es un arte perdido? Hemos permitido que sermones de snack bar, colmados de graciosos chistes, sustituyan el mensaje de vida o muerte a almas que están entrando perdidas cada día a la eternidad. ¿Procuramos traer en acción los poderes del mundo venidero en cada uno de nuestros cultos? Considerad al apóstol Pablo, poderosamente ungido por el Espíritu Santo, entró a saco en los mercados, levantó tumultos en las sinagogas y penetró en los palacios, fue con un grito de guerra en su corazón y en sus labios. Se atribuye a Lenin la frase, nada hay más terco que los hechos. Observa la verdad de esta frase en los éxitos de Pablo, y el fracaso de la acomodaticia generación de cristianos de nuestros días.
Pablo no era tan solo un predicador de ciudades, sino un agitador de ciudades, y, sin embargo, aún le quedaba tiempo para hacer obra personal, llamando a las puertas y orando por las almas perdidas por las calles. Los artistas de ayer son hoy nuestros evangelistas. Conozco a un evangelista de fama que rehusó un contrato de 4 sermones de cultos especiales a $500 por sermón. No es extraño que un pastor modernista dijera que estos evangelistas lloran en el púlpito cuando la paga es suficiente, pero, ¡ay!, lo cierto es que florarán como Judas cuando sea demasiado tarde. Los endebles auditorios, ¿significarán púlpitos algo más que débiles? Estoy más y más convencido de que las lágrimas son una parte integrante del despertamiento por medio de la predicación. Hermanos predicadores, es tiempo de avergonzarnos de que no tenemos vergüenza, tiempo de llorar nuestra falta de lágrimas, tiempo de humillarnos reconociendo que hemos perdido nuestra característica de servidores, tiempo de gemir por nuestra falta de gemidos por las almas, tiempo de odiarnos a nosotros mismos porque no odiamos del modo debido al monopolio de Satanás que es este mundo, tiempo de reprobarnos el que nos portemos también con el mundo, que el mundo no tiene motivos para tildarnos de fanáticos. Pentecostés significa pena, y nosotros tenemos placer, significa carga, y nosotros deseamos la comodidad. Pentecostés significa cárcel, y nosotros lo haremos todo antes de entrar en una cárcel por amor de Cristo. Quizás si viviésemos la vida de Pentecostés, más de uno de nosotros tendría que ir a la cárcel. Fijaos que digo Pentecostés, no pentecostalismo, y con esto no pretendo criticar a nadie. Imaginaos el Pentecostés novotestamentario en nuestra iglesia. Figuraos que poseéis el poder sobrenatural que tenía Pedro, y por vuestra culpa, por haber reprendido a un hipócrita, este cae muerto, y poco después su mujer yace tan tiesa como él. ¿Cómo lo tomarían las autoridades de nuestros días? O figuraos que, como Pablo, dejáis ciego a un opositor con una palabra. Seguro que se os haría un proceso judicial. En cambio, el simple menosprecio del mundo que tiene lugar contra cualquier tipo de movimiento religioso es más que lo que nuestros sensitivos caracteres son capaces de sufrir. Apelo de nuevo, como al principio de este capítulo, a una predicación seria y digna. El diablo quiere que nos ocupemos en frivolidades. Muchos de nosotros que preconizamos la vida consagrada nos entretenemos en cazar ratones mientras leones destruyen la heredad. No sé lo que ocurrió mientras Pablo estuvo en Arabia. No he podido encontrarlo en la Biblia. Nadie lo sabe. Parece que tuvo una visión del nuevo cielo y nueva tierra del futuro, y sobre todo del Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que conmocionó el Asia, puso en un aprieto a los judíos y afrontó el poder de los romanos, enseñó a los maestros y puso de rodillas a carceleros. Este Pablo y su compañero Silas dinamitaron los muros de una cárcel romana con oración, y pusieron a sus órdenes a orgullosos jefes militares. Pablo, el esclavo de Jesucristo, el alma más endurecida que Dios pudo alcanzar, conmovió provincias enteras de 3 continentes para Dios. Movió los poderes del mundo venidero, desafió a Satanás, nos sobrepasó a todos en sufrimientos, en desprecios y en oración. Hermanos, otra vez de rodillas a recuperar la piedad apostólica y el poder apostólico. Hasta de sermones inocuos y sin vida. La iglesia se ha detenido en algún lugar entre el Calvario y Pentecostés. J. Brice. ¿Cómo me sentiré en el juicio cuando desfile ante mí innumerables oportunidades perdidas, y todas mis excusas se descubran ser disfraces de mi cobardía y orgullo? Dr. W. Sangster. Oh fuente de vida, oh lluvias de gracia que nadie esperó de veras y jamás alcanzó. Ter Stegen. Despertamiento es la irrupción del espíritu en un cuerpo en peligro de convertirse en cadáver. D. M. Panton. Un despertamiento religioso presupone una división en una cristiandad fría. Finney. 8. Creyentes incrédulos. Cualquier día algún alma sencilla tomará el libro de Dios, la Biblia, la leerá y la creerá, y todos nos sentiremos apurrados. Hemos adoptado la comodona teoría de que la Biblia es un libro para ser explicado, cuando es, ante todo y en primer lugar, un libro para ser creído, y después obedecido. Martillean estos días por mi cerebro la idea de que hay una enorme diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. ¿No es verdad que en las conferencias bíblicas no hacemos más que oír la repetición de cosas que nos sabemos de memoria y salimos sin ningún crecimiento en la fe? Quizá Dios no ha tenido jamás, en el mundo, un grupo tan numeroso de creyentes incrédulos como el que tiene en estos días. ¡Qué vergüenza! Estamos hipnotizados por la riqueza espiritual.
Sentimos inquietudes espirituales, sí, pero son parecidas a las que quizás siente un pobre marinero cargado de deudas, al pasar por encima del Lusitania cargado de millones que podrían ser suyos. La única dificultad es la barrera de 1 o 2 millas de agua. Sin embargo, la Biblia, el libro de los cheques del Señor de la Gloria, continúa diciendo, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Apenas nunca asistimos a una reunión de oración sin que oigamos, Señor, tú puedes hacer esto, al exponer alguna necesidad particular. Pero, ¿es esto fe? No, es tan solamente un reconocimiento del atributo de Dios llamado omnipotencia. Yo creo que el Dios vivo, inmutable y omnipotente Señor de la Gloria puede cambiar en oro macizo esta mesa de madera en que estoy escribiendo. Cambiar el agua en vino o la madera en metal son cosas que están dentro del dominio de su poder. Pero Jesús cambió el agua en vino para suplir una necesidad. Claro está que necesidades siempre las hay. Yo podría gastar 1.000.000 de pesetas, sin un céntimo para mí, de tal forma que no me hiciera avergonzar en el día del juicio, y aún quedarían necesidades. Decir que Dios puede transformar en oro esta mesa de madera no cambia la madera en oro. Fe es creer que Dios hará lo que le pedimos, sea lo que sea. Todos sabemos que la fe es una de las 3 virtudes cardinales, fe, esperanza y amor. La mayor de las 3 no es la fe, sino el amor, pero, ¿debemos por ello olvidarla? El caso es que aquellos que ponen el énfasis en el amor tampoco poseen dicha virtud del modo debido, pues se necesita fe para tener amor en un mundo como el que vivimos. ¿Y dónde está la fe en nuestros días? Una frase muy común es, sabemos que el Señor puede aumentar 10 veces nuestro programa de radio y estamos mirando a Él para suplir nuestras necesidades. Envíen sus cartas esta misma semana. Esto puede ser fe y propaganda, pero no es fe en Dios solamente. Nos gusta citar, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, tremenda promesa, pero, ¿lo creemos realmente? Sin disminuir su valor, creo que se podría poner un apéndice al capitán 11 de Hebreos añadiendo los nombres de hombres como Hudson Taylor, George Muller, Rees Owens y otros que por fe hicieron grandes cosas. Pero en esta hora difícil estoy cansado de oír hablar de la riqueza de nuestro resucitado Señor y constatar la pobreza de los creyentes. Dios honra, no la sabiduría ni la personalidad, sino la fe. Dios va donde va la fe, y la fe va donde está Dios. La fe localiza a Dios, en un sentido que creo comprenderéis. La fe une nuestra impotencia a su omnipotencia. El mundo científico ha traspasado la barrera del sonido, y el mundo pecador que nos rodea pretende que la cultura moderna ha roto la barrera del pecado. Ojalá que, andando en una fe sencilla y simple, rompiéramos la barrera del pecado. La duda retrasa y a menudo destruye la fe. Pero la fe destruye la duda. El libro de Dios no dice, si puedes explicar bien la escritura, todas las cosas son posibles a quien entiende la Biblia. Dios es un ser que no podrá jamás ser explicado en el presente, y pienso que no lo comprenderemos ni en la eternidad. Pero el libro inmutable del cual él es el autor dice, si puedes creer, todas las cosas, pensémoslo bien, son posibles al que cree. A veces oímos decir a personas que han fallado en obtener un codiciado empleo, en este mundo, no es lo que conoces lo que te vale, sino a quién conoces. La influencia es más que el saber. No pretendo decir hasta qué punto es esto una verdad en el mundo de los negocios, pero estoy absolutamente seguro de su certeza en el reino espiritual. Lo que sabemos acerca de Dios en estos días, ha producido grandes hileras de libros que llenan nuestras bibliotecas. Al decir esto no desdeñamos la cultura y, sobre todo, la sabiduría que viene de arriba, pero una cosa es conocer acerca de una persona y otra es conocerla a ella. Pablo, no teniendo nada, lo poseía todo. Sublime paradoja. Bendita pobreza. Este buen hombre estaba cargado espiritualmente. El edificar el reino de Cristo y el escribir los oráculos de Dios nunca le envaneció. A pesar de su incomparable éxito le hallamos al fin de su vida suspirando por más, a fin de conocerle dice, y el poder de su resurrección y la comunión en sus sufrimientos, hecho conforme a su muerte. El mayor impedimento para poder traducir los creyentes las promesas de Dios en hechos reales ante la vista de los hombres es esta malhadada cosa, el yo, que fue destronado, y más aún, crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Entonces Cristo fue puesto en el trono de tu vida. Y antes de poder ser limpiados y listos para que Cristo controle nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro propio interés, nuestra autocomplacencia, nuestra propia justicia, nuestra autosuficiencia, y todo lo demás, es necesario que el yo muera enteramente. Poco importa lo que uno es ante los hombres, ni lo que sabe, sino lo que es ante los ojos inescrutables de Dios. Si desagradamos a Dios, ¿qué importa agradar a otros? Una cosa es lo que somos y otra lo que podemos ser en unión de Cristo. Yo estoy muy poco satisfecho de mí mismo. Hermano lector,
Si tú has llegado como dice Pablo, ten piedad de este hermano débil y ora por mí. Hay una fe justa, natural, intelectual y lógica, y hay una fe exclusivamente espiritual. ¿Qué vale predicar la palabra si al presentarla no hay fe iluminadora para hacerla vivir? La letra mata. ¿Juntaremos muerte a la muerte? El más grande benefactor de esta generación será alguna persona que con su firme aunque mal considerada fe evangélica traiga el poder del Señor. Permanece la promesa: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará hazañas. Si alguno de nosotros conoce verdaderamente a Dios, prepárate, Lucifer. Hasta que el liderazgo espiritual no esté ocupado otra vez por hombres que se anulen a sí mismos, tenemos que esperar una determinación progresiva en la calidad del cristianismo popular, año tras año, hasta que lleguemos al punto en que el Espíritu Santo, contristado, se separe totalmente como la Shekinah se ausentó del templo judío. Dra. W. Tozer. Ningún hombre es plenamente aceptado hasta que ha sido primero enteramente rechazado. Autor desconocido. Ninguna gloria para mí, ninguna, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado en cuanto a mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Gálatas 6:14, versión de Moffat. Si tuviera 1000 cabezas preferiría que me las cortaran todas antes que retractarme. Lutero ante la dieta de Worms. No temo la tiranía de los hombres ni nada de lo que el diablo pueda inventar contra mí. Juan Knox en una carta piadosa: el interés de la verdad es no abandonarla aunque nos cueste el sacrificio de nuestras vidas, pues nosotros vivimos, no para esta edad ni para los príncipes de este mundo, sino para el Señor. Zwinglio.